¿Qué tal, María José? Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Yo me estaba preguntando si estoy en el lugar correcto. ¿En qué Porque, clase? ¿Qué? Porque son las 8:03, entonces yo soy así, mejor dicho, ¿por qué no llegan los estudiantes a mi punto? ¿En qué clase estaban? no, inglés. Señora, Así se conecta en inglés. Es que yo no estoy en inglés, pero creo que sí estaban en inglés, no estoy seguro. ¿y por qué no estás en inglés? ¿Pasaste el examen? Sí, señora. Ah, bueno, ya es hora de que aprendas otro idioma. No, que lo termines, termínalo. Pues con griego y hebreo e inglés. Ah, ¿cómo así? Pues por lo que en la universidad también vemos griego y hebreo. ¿En dónde estás estudiando luego? No, acá también, o sea, Ah, no, una lengua moderna, María José, para que viajes por el mundo, por favor. ¿como cuál? Francés, un italiano, un Ay, portugués. sí, qué bonito, el Sí, italiano. sí, yo voy a hacerle el italiano, ya el otro año arranco, pero sí, no, ya aprendí otra lengua para qué. Y para teología el francés ayuda también, el italiano, una lengua europea para leer otros autores que no están en español ni en inglés. Qué interesante. Te va a servir, te va a servir. Ánimo, ánimo. Gracias, profe. Claro que sí. Vale, entonces voy a iniciar, Sara, María José y Jamie, contándoles que en la plataforma ustedes pueden encontrar ya sus notas. Entonces, si tienen algún reclamo, sugerencia, lo que quieran, me escriben por interno, aunque todas ustedes están bien. Precisamente ustedes tienen buenas notas, las tres creo que están por allá por encima del 4.5, 4.6. Entonces, pues simplemente felicitarlas por el buen trabajo que están haciendo, pero que no descarten el estar revisando. No sé a mí porque en el sistema no me parecen como los finales, los definitivos, pero es simplemente la nota que le aparece, es dividirla en dos y ahí tiene su promedio. La verdad no sé, es un misterio para mí y ahora precisamente estábamos hablando de eso, pero igualmente ahí están las notas, la final la divide en dos. En el curso nadie se está quedando, entonces pues también eso es como un aliento. Todos van pasando, digamos como al ritmo de cada uno, pero entonces ya nos queda el último 40% y la invitación es a que, bueno, vamos a mirar aquí la plataforma un momentico para aclararles aspectos del último corte. Entonces, yo voy a compartir pantalla y les voy a mostrar que vamos a hacer este último corte para que la tengan claridad y podamos así seguir adelante en el proceso. Entonces, tengo aquí un ICIMES, corte 3. En recursos pedagógicos tengo dos de los libros que nos van a servir porque es que aquí nosotros vamos a seguir con Patiño, pero solamente un pedacito. Esta semana y la otra, algo de Patiño veremos, pero luego la clase se tiene que orientar ya a lo que es propiamente el Evangelio en Colombia y el Evangelio en Latinoamérica. Entonces, por eso ahí ya nos separamos, estamos ahí en el último. Y este del Bérigo Giuseppe es la historia de los concilios ecuménicos. Ese es como para que lo tengan. Vamos a ver de todas maneras el Concilio Vaticano, los concilios del siglo XIX, como para que tengan una idea. O sea, ese no es que vayamos a hacer un trabajo directamente de ahí, pero realmente como en toda la historia de la iglesia, uno, dos, se ha hablado que los concilios, pero es un tema más a veces teológico. Tengan ese libro ahí, solo just in case, diríamos en inglés. eh, y no les he subido las actividades porque ya se las voy a mostrar, ¿vale? Entonces, tenemos esos dos y aquí en el mismo que en la misma recursos pedagógicos, les puse la programación con actividades de la unidad para que la tengan ahí mismo, ¿sí? Entonces, voy a abrirla y aquí vamos a tener un cambio, ¿vale? Entonces, no vamos a tener clase a clase, un trabajo, sino que vamos a desarrollar 4 trabajos. Cambia aquí un poquito la metodología entre lo que es el modernismo y posmodernidad, iglesia evangélica, esos temas, pues yo los voy a estar compartiendo,
pero la idea es que al lado ustedes también van a desarrollar y van a construir pues unas exposiciones, unos trabajos que ya también es hacer algo propiamente teológico, que es lo que se acostumbra en la última unidad. Entonces aquí volvemos a ver a unidad 1, unidad 2 y aquí unidad 3. Para octubre 21, ustedes que va a ser este viernes van a hacer un taller en clase. No tienen que preparar nada, simplemente tienen que hacer un taller. Ese taller lo he programado, entonces ese día nos conectamos, les brindo el formato. Muy seguramente lo trabajemos en parejas o quizá lo trabajemos en individual, pero es asistir y elaborar el taller a lo largo de la clase, eso es un 10%. En noviembre 11 ustedes van a hacer una exposición, que es el trabajo 1, que es el 30%. Para noviembre 18 van a presentar un trabajo 2, que es el 20%. Y para noviembre 3, un trabajo final, que es el 40%. Entonces, el taller en clase es este viernes conectarse y desarrollar lo que está propuesto. Si pueden ir adelantando alguna lectura, si no, ahí les voy a brindar el material. Entonces, el trabajo 1, que es la misma exposición, sino que aquí le puse diferente título. Ahí tengan en cuenta, trabajo 1 es la misma exposición, ¿vale? Entonces, preparen una exposición de 10 minutos en la que presenta la historia de su iglesia local, atendiendo las siguientes preguntas. 10 minuticos, ¿vale? Raíces misioneras y teológicas, ¿sí? ¿Por qué te ríes, Sara? ¿Ustedes fundaron la iglesia o algo así? No, pero es como que, ¿qué? Eso fue inesperado. No, porque es historia de la iglesia, entonces sí me interesa que me cuenten la historia de su iglesia. Después de Profe, pasar chévere, chévere. todo, claro, eso debemos hacer como una exposición de las iglesias de cada uno. Creo que nunca lo hemos hecho, entonces va a ser interesante. ¿Quiénes fueron los fundadores? Con una línea de tiempo señalando pues años. Ojalá esa línea de tiempo, pues hágalo como muy creativo. Yo me imagino una línea de tiempo con el año y digamos con algunas fotos. Bueno, ahí está. ¿Y qué presencia tienen en la comunidad? O como en la sociedad, ¿qué le aporta su iglesia a la sociedad? ¿Vale? Eso es como que creo que es importante que nosotros saquemos a la luz uno de los aportes de la iglesia a la sociedad, mirándolo desde el campo social, es la resocialización de familias. Yo creo que gracias a que las personas llegan a nuestras comunidades, baja el índice de violencia intrafamiliar, abusos, baja el índice también de divorcios, quizás la tasa de analfabetismo, los niños están acompañados. Pues mire a ver cuál es la presencia en la comunidad, como si lo mirara desde afuera, ¿sí? Entonces ya miramos primero desde adentro las raíces misioneras, los fundadores, una línea de tiempo, pero cuál es, digamos, el impacto también que efectúa su iglesia dentro de la comunidad. ¿Listo? 10 minuticos, yo sé que es poco tiempo, pero es que somos 8. Ahí tenemos apenas el tiempo, ¿sí? Entonces, ese día lo preparan, ¿vale? Me interesa mucho pues que hagamos un acercamiento ahí. El trabajo 2, se lo voy a poner porque es que si no se lo pongo aquí, usted nunca lo va a leer porque pues realmente no tiene mucho que ver con nosotros, pero vamos a preparar porque esa semana, cuando vamos a ver concilios, los concilios no son dentro de la iglesia protestante, son dentro de la iglesia católica, pero ya es el último, uno de los últimos temas referentes aquí a la iglesia católica porque es que nos interesa mucho ver como qué es lo que sintonizan hoy en día en lo teológico, ¿sí? Entonces, esas nos van a ayudar y a preparar porque esa parte la va a dictar un canonista, que es el profesor Steven. Entonces, como para que nosotros nos metamos de alguna manera y no lleguemos tan de ceros. Entonces, usted va a leer y desarrollar un escrito entre 3 y 5 sobre uno de los documentos del Concilio Vaticano II. Elige cualquiera, ¿sí? A mí me gusta el Gaudium et Spes. Eso tienen, los títulos son en latín, porque en los documentos de ellos, por lo general, la primera palabra con la que inician es el título del documento. Entonces, Gaudium et Spes es el gozo del Evangelio. Bueno, ahí usted va a ver dónde encuentra esos documentos en la página del Vaticano. Sí, yo por eso no se los envío, aparte usted elija, pero no sienta que no, mejor dicho, aquí nos vamos, no, es un acercamiento,
¿sí? A mirar qué fue lo que se hizo ahí, sobre todo a mirar desde afuera, ¿sí? Entonces, ¿qué se evaluará? Que usted comprenda el documento, que usted explique como el tema general, las iluminaciones, o usted que exponga sobre el documento y una reflexión personal al final, ¿vale? Al final, hace una reflexión personal. Eso también para que vengamos empapados de algo para esa clase, para esa clase. Si usted quiere mirar ya más a profundidad los concilios, ahí les subí en las actividades, porque realmente, por ejemplo, la iglesia protestante, como les decía, acoge Nicea, acoge Calcedonia, pues sí, pero nosotros como no tenemos esa intención universalizante o algo así, entonces por eso es que nosotros no tenemos documentos o reuniones así de concilios, pero bueno, ahí les dejo ese trabajito a ver cómo les sienta. Y el trabajo final es, usted va libremente a profundizar uno de los temas vistos en la materia, el que sea de su interés cualquiera, de todo lo que vimos. Y presenta un trabajo escrito entre 6 a 8 páginas, con la siguiente estructura. Va a ser una introducción de una página, va a ser un desarrollo del tema de 3 a 4 páginas, ahí me faltó la palabra página, y conclusiones y reflexiones de 2 páginas, 1 a 2 páginas, y normas APA, ¿vale? Yo ya ahí sí les voy, porque lo que hacemos aquí de lecturas internas y que le mando una pregunta así suelta, pues no le voy a decir que me lo haga con normas APA, pero este sí ya es un trabajo, que es el trabajo final, ahí sí, normas APA, muy bien presentados, ¿vale? Entonces, tengan en cuenta que el trabajo debe ser presentado con normas APA, la fecha de entrega es noviembre 30, y ese día, noviembre 30, debe tener el texto disponible para compartir pantalla y va a leer al grupo las conclusiones y las reflexiones. Por eso solamente 2 paginitas, porque no alcanzamos a todo, pero sí me interesaría mucho que compartiéramos conclusiones y reflexiones. Entonces, esos son los 3 o los 4 trabajos. Pues el taller en clase no tienen que preparar, asistir y elaborarlo. El trabajo 1 es la misma exposición, el trabajo 2, ahí está, y el trabajo final, solamente que si ahí cometí un error con exposición, debía haber puesto trabajo 1, pero ahí yo creo que ya está claro. Viene aquí la pregunta del millón. ¿Se entiende? ¿Qué preguntas tienen? ¿De acuerdo? ¿No están de acuerdo? Bueno, los escucho. Si no hay preguntas, por lo menos háganme así, ya manito arriba. Listo. Jamie Patricia, ya hizo manito arriba o levantó la mano para preguntar. Listo, tiene la palabra. Buenas noches a todos. Profe, tengo una pregunta. En el segundo trabajo, ¿el documento Concilio Vaticano está en la plataforma o hacemos la investigación acerca del documento? Ese documento lo puedes bajar de la página del Vaticano. Eso los tienen ahí Ah, abiertos. Por eso yo no se los envío porque los lleno de documentos y los enredo. Pero ustedes colocan, venga, hacemos el ejercicio porque qué tal que no. Digamos el Gaudium et Spes. Entonces yo entraría, ¿cómo lo haría? Ah, no, tenía que dejar de compartir, solamente abrir otra pantalla. El Gaudium et Spes. Ah, sí, mira, Gaudium et Spes PDF. Míralo, ahí está. Sí, ahí está. El proemio es la introducción, los gozos y esperanzas, las tristezas y angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres, y de cuántos sufren son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Entonces, ese es el Gaudium. Es solamente ustedes lo coloquen ahí y hay que responder a las mociones. Ese Gaudium es interesante. Pues usted mírese, porque tampoco el Dei Verbum. A ver, Dei Verbum PDF. Ahí está. Sobre la divina revelación. Creo que es sobre, sí, la revelación. Los apóstoles, la sagrada tradición, la sagrada escritura. Bueno, ahí ellos iban a hablar del magisterio, que digamos como que no es un... Bueno, ahí les dejo para que, como les digo, le echen mal ese documento, porque les digo, si nosotros no leemos eso aquí, yo creo que no nos va a interesar, pero de alguna manera sí, preparemos la sesión con el profesor Steven, para que al menos, porque miren,
con él es el Concilios del siglo XIX y XX. Sí, es un tema de historia de la iglesia que igual hay que ver. Y ese día usted ya tiene el trabajo, ya va a haber presentado el trabajo para noviembre 18, entonces por lo menos para que tengamos una idea, digamos como que esos son documentos que, digamos como que es el resultado del concilio, que ponerlos a leer la historia, eso está en el otro documento que si ustedes quieren leanlo, pero muy seguramente el profe les va a compartir. Ay, el 18 de noviembre yo tengo algo. Bueno, ahí miramos porque el 18 de noviembre yo me gradúo. Entonces, sí. Entonces, miramos, yo les podría proponer que cambiemos la fecha o igual, pueden estar con el profesor Steven, no pasa nada, él no muere. Entonces, también podemos hacerlo así para no alterarles. O de pronto le digo a Percy que acompañe a Steven. Bueno, ahí miramos, pero noviembre 18. Entonces, sí, para que preparen, por lo menos para que ustedes sepan, porque a veces nosotros hablamos desde afuera sin conocer, pero quizás como mirar a ver de qué se trató y qué fueron esos documentos. Entonces, esos son los trabajos de la unidad 3. Es importante que lo tengan claro porque, bueno, todos van pasando la materia, eso sí me alegra mucho, los felicito, nadie va perdiendo aquí esta materia, que es una materia difícil, eso sí lo reconozco, pero todos han hecho un esfuerzo de acuerdo a las posibilidades de cada uno y eso está muy bien. Pero ya nos queda el 40%, entonces en este 40% usted puede como que meterle ahí la ficha y subirle ese promedio, mantener ese promedio o pues finalmente pues estamos aquí para aprender. Pero la idea es que nosotros tengamos más de un 3-2 para pasar la materia. Ahora, si le gustó mucho y quiero repetir, pues yo los espero en el otro semestre, pero no, me gustaría que avanzaran, ¿vale? Entonces, preguntas sobre esta programación, por favor, aprovechen de una vez. Profe, sí, Buena- el trabajo, ay, perdón, Dale. el trabajo número 2 debe tener ese norma ZAPA. Sí, señora, sí. Ah, listo, profe, gracias. Yo gusto eso, pero sí, trabajo, o sea, esos trabajos, bueno, la exposición sí es a exponer, pero trabajo 2 y trabajo final, sí, ya con normas APA bien bonitos. Después se lo vamos a, yo le voy a decir a Steven que lo revise, a ver qué le queda a ver ahí al profe, al canonista, a ver qué dice. María José, tienes la palabra. Profe, el taller de la siguiente clase del viernes, más o menos, ¿de qué trata? Es el último tema, es este. Es el último tema de Patiño. No, es estas páginas, 191 a 207, las que tenemos para hoy. Entonces, Ok. pueden ir adelantando la lectura y ahí en el taller, pues lo que hacemos es un trabajo más en grupo, aquí entre ustedes, un trabajito en equipo. Pero página 191 a la 207 de Patiño, ¿listo? Más preguntas, más preguntas. ¿Están de acuerdo? Entonces ya todos levantan la mano. ¿Está comprendido lo que vamos a hacer el último trimestre? Listo. Me va a gustar mucho mirar la exposición de sus iglesias locales. Son 10 minuticos, pero también eso nos va a ayudar. El último punto de la exposición de las iglesias locales es eso. ¿Qué aporte le hace a la sociedad? Porque pues es que hemos hablado tanto de iglesia, de sociedad, que qué bueno también que nosotros seamos conscientes porque no es que las iglesias no hagan aportes, que a veces nosotros no somos conscientes de todo el mensaje de esperanza, todo el mensaje de resocialización, bueno, todo lo que hacemos, ¿vale? Son las 8:22, en estos 10 minuticos vamos a hacer como un acercamiento a lo que es el tema del liberalismo, bueno, de todos estos cambios, porque es que pasamos de esos absolutismos a ahora otro cambio en el cual la sociedad se quiere separar, o sea, también quiere hacer una separación clara entre iglesia y Estado, porque esta simbiosis había generado también a veces ciertos abusos de poder. Pero entonces, para, digamos, como que conectarnos con la idea de la materia, vamos a mirar este video, ¿vale? Es un video de 5 minuticos, pero que nos explica un poquito el ideal del liberalismo. Entonces, ahí va. Durante el siglo XVIII y el siglo XIX, el liberalismo se convirtió en una de las fuerzas que impulsaron las grandes revoluciones de la historia contemporánea.
las ideas liberales estuvieron presentes en el proceso de independencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa. Y además, con el desarrollo de la Revolución Industrial, el liberalismo cobró aún más importancia, ya que las clases medias industriales adoptaron las ideas del liberalismo. Pero, exactamente, ¿cuáles eran estas ideas? ¿Qué es lo que conocemos como liberalismo? El liberalismo es un conjunto de ideas políticas y económicas que parten del principio de que las personas deben estar lo más libres de restricciones que sea posible. Desde el punto de vista económico, el liberalismo sostiene que el Estado no debe intervenir en la economía, ya que al hacerlo interrumpe su desarrollo natural. Para los liberales, la economía solo debe ser regulada por la ley de la oferta y la demanda. Además, el gobierno no debe restringir la libertad económica del individuo y debe limitarse especialmente a 3 cosas: defender el país, proteger a los ciudadanos y construir obras públicas que fueran demasiado costosas para la iniciativa privada. Según los liberales, si se le concede libertad económica a los individuos, a la larga, esto contribuirá al bienestar general de toda la población. Por otra parte, desde el punto de vista político, abogan por la protección de las libertades civiles de todas las personas. Estas libertades incluyen la igualdad ante la ley y el derecho de reunirse y expresarse libremente. Cada una de estas libertades deben estar garantizadas por un documento escrito, tal como sucedió con la Carta de Derechos de los Estados Unidos y la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Además de esto, los liberales abogan por la tolerancia religiosa para todos y por la separación entre la Iglesia y el Estado. También defienden que todo gobierno debe tener una oposición política pacífica y una asamblea representativa donde se elaboren las leyes. De esta manera, los liberales buscan limitar el poder del gobierno y así evitar que los reyes o presidentes de Estado se conviertan en gobernantes autoritarios. Durante el siglo XIX, muchos liberales pensaban que las elecciones donde se escogían a los miembros del Congreso o el Parlamento debían estar limitadas. Por eso, en estas elecciones solo podían participar aquellas personas que reuniesen ciertos requisitos económicos. Los que más se beneficiaron de esto fueron las clases medias industriales. Ellas, gracias a esto, fueron obteniendo más poder político y lograron competir con el poder de los grandes terratenientes. Por eso no es casual que en esta época las clases medias industriales fueran las mayores defensoras del liberalismo. Sin embargo, en el siglo XX, en muchos países, los derechos políticos y civiles liberales poco a poco se fueron expandiendo sobre toda la población. Por otro lado, a lo largo de la historia, han existido muchos pensadores y filósofos que fueron grandes exponentes del liberalismo. En el siglo XVI, un grupo de intelectuales conocidos como la Segunda Escolástica Española realizaron aportes fundamentales para el liberalismo, al resaltar la importancia del derecho natural a la vida y de que las personas fueran libres e iguales ante la ley. Poco tiempo después, el filósofo inglés John Locke rechazó las tiranías y propuso dividir el poder político. Además, para Locke, un gobierno solo podía ser legítimo cuando contaba con el consentimiento de los gobernados. Luego, pensadores como Adam Smith y David Hume se dedicaron a explicar cómo la cooperación entre las personas provenía de los procesos de mercado. Más adelante, durante el siglo XIX, el filósofo inglés John Stuart Mill argumentaba que el ser humano debía tener absoluta libertad de opinión y sentimiento en todos los temas, y que esta libertad individual debía ser protegida tanto de la censura del gobierno como de la tiranía de la mayoría. Ya en el siglo XX, el economista austriaco Friedrich Hayek reflexionó sobre los problemas de las economías planificadas y sobre los peligros de crear instituciones con poderes ilimitados. Y aquí termina nuestro breve recorrido por el liberalismo. Sin duda, ideas que han sido muy importantes para la historia,
ya que provocaron una ola de revoluciones que llevaron a que el mundo cambiara para siempre. Profe, está Profe, tiene muteada. el micrófono silenciado. Sí, muchas gracias por decirme. Ya hablando sola, gracias, gracias. Entonces, con este ingreso, de alguna manera, la iglesia y la sociedad empieza el desarrollo de este separatismo que va a influenciar como la estructura total de la iglesia. Y a veces cuando se quieren hacer cambios, no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, uno los ve los cambios a veces muy tajantes en un momento. Entonces, de ahí que vamos a ver las diferentes formas como se asumen. Entonces, sobre todo el orden político, civil y temporal, se separa pues también de lo espiritual, de lo trascendental, y pues sin lugar a dudas eso también va a traer unas consecuencias, ¿vale? Entonces, el Estado y la Iglesia, según pues al iniciar pues esta ideología, ellas debieran caminar por vías que jamás se encuentran y que de hecho no tienen ninguna relación. Y tanto en el mundo católico como en el mundo protestante, pues esto trajo también ciertas consecuencias, porque por religión siempre pues o en este momento se asume el asunto controlador, ¿sí? El control. Sin embargo, al retirar o al hacer esa tajante separación, también de alguna manera se va a mutilar en la forma en que estas instituciones son instituciones dadoras de sentido de vida o dadoras de comunidad o constructoras de sentido. Con esta separación o con esta cancelación, pues también se van a derivar algunas consecuencias en el orden antropológico y en el orden social. Pero en ese momento, sí, se quisiera considerar pues que una sociedad perfecta es aquella pues que hace esta separación radical, ¿sí? Entonces se va al origen humano de lo que es la sociedad y de lo que es la autoridad, y la unidad política se va a empezar a generar a partir de desarrollos y a superar lo que es, a querer superar lo que es un estado confesional por lo que se había visto pues del trabajo o de la injerencia que la iglesia tenía. Y de hecho que se desarrollan buenas iniciativas. Algunas de ellas, por ejemplo, es la muerte de una religión de Estado, porque como lo vimos anteriormente, el absolutismo tanto del lado del protestantismo como del lado del catolicismo condujo a la violación de derechos humanos, ¿sí? La imposición, para de alguna manera tratar de trabajar la libertad de conciencia del ser humano. Pero el extremo más doloroso, como les decía, es también arrancar de raíz el sentido trascendente del ser humano, porque es que, digamos, la religión de alguna manera aporta tres cosas. La primera es, aporta una moral, ¿sí? Es necesario. El segundo que aporta, pues, es un sistema litúrgico, ¿sí? Pero el tercero que aporta mucho el ser humano, que a veces pues, no se contempló, es ese sentido, ¿sí? De lo trascendente en la realidad del ser humano y también de la espiritualidad. Entonces, con el desarrollo de la hostilidad y al no tener en cuenta una consideración trascendente para organizar la sociedad, tal vez también surge o se desarrolla ese espacio para el vacío, ¿sí? El vacío que llamamos vacío existencial. Es curioso, pero las crisis de sentido de vida empiezan a desarrollarse también cuando de alguna manera se quieren desvincular pues las comunidades dadoras de sentido de vida, ¿sí? Esto es una consecuencia ahí, ¿sí? Entonces, algo pues que también va a ser interesante es que antes regía como el derecho canónico, muy importante, por ejemplo, hoy en día para el que es católico y está bajo el derecho canónico. Ustedes saben que en la Iglesia Católica, como lo mencionamos en alguna sesión, una persona se casa y no hay divorcio. El concepto de divorcio no existe. Entonces, ¿qué pasa en el derecho canónico? Bueno, cuando una persona está en lo civil y se separa, pues va donde un juez y listo. Pero dentro de la Iglesia Católica, ellos
eso es un proceso, a mi tío le tocó, se llama la anulación. Y para anular un matrimonio dentro de la Iglesia Católica, tienen que acudir a un canonista, que es precisamente Steven quien va a estudiar y mira el caso, considera el porqué, para decir que ese matrimonio no era válido, porque para ellos el divorcio no existe, ¿sí? Entonces, es algo bien curioso. Entonces, como acto civil en la sociedad se incluye, pues, el divorcio como un acto civil dentro de lo social, aun cuando dentro de lo religioso no tuviera peso. Les decía que a mi tío le tocó, porque él se casó y estando casado se dio cuenta que la esposa le era infiel desde antes y luego se casó y le siguió siendo infiel. Entonces él envió, hizo todo el proceso del derecho canónico y todo eso, pero no le aceptaron la anulación del matrimonio, pero pues él no podía seguir con ella, ¿sí? Por obvias causas. Entonces él se separa y él cuando se quiere volver a casar, entonces civilmente se separa, civilmente pues se volvió a casar y luego lo casó fue un juez, ¿vale? Porque dentro de, pues, de la religión católica no se puede volver a casar, eso es algo. Y también otra es que se suprime la censura a la prensa, entonces se llamaba la censura eclesiástica. Entonces, si la censura eclesiástica llegaba a un medio de comunicación, no podía pues expresarse, ¿sí? Entonces, bueno, eso es tremendo, pero también el Estado va a asumir algunos asuntos que tenía la Iglesia. Por ejemplo, los registros civiles. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en alguna época aquí en Colombia se tenía el acta de bautismo, el acta de bautismo del niño, y eso funcionaba como algo que tal vez quizás que fuera del Estado. Pero el asunto es que, digamos, aquí en Colombia se suprime porque es que nosotros no bautizamos a nuestros niños, no los bautizamos. Entonces, en la Iglesia Católica los bautizaban y una vez se le ponía el nombre y era un acto civil. Pero eso, digamos, sigue, me imagino que en la Iglesia Católica, pero ya civilmente, con que el niño nazca y lo lleven a un registro, a una notaría, ya el niño queda registrado. Eso antes aquí no se tenía, porque pues era una sociedad pues que estaba totalmente regida por la Iglesia, pero era un problema para los que no eran, para los que no eran católicos. Por ejemplo, administrar cementerios. En alguna época y aquí en Colombia se tienen cementerios pues de judíos, porque al no ser católicos ellos no podían estar allá enterrados. Entonces tanto judíos como protestantes en algún momento aquí también tuvieron que tener sus cementerios aparte, porque no tenían el derecho a ser enterrados allí porque estaban administrados pues por la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces son cosas históricas, no es para guardar rencor, ¿vale? Ya. Pero es para mostrar cómo estaba unida la Iglesia y Estado en aquella época, ¿sí? Les quitaron las obras de caridad, parece que de alguna manera también hubo procesos, pero la idea es que en este pensamiento también se retira la educación y el monopolio pues quería ser del gobierno, ¿sí? En la Javeriana la cerraron en una época, o sea, porque los jesuitas tenían colegios, tenían la universidad, y aquí la Javeriana en Colombia tuvo un tiempo de cierre y luego la pudieron reabrir. O sea, como les digo, fue el extremo, porque no importaba, en algún momento en algunos países no importaba si quizás la obra era buena, lo importante era que no estuviera a cargo de ninguna comunidad. Entonces, hay comunidades que sí realmente, o sea, por lo menos sí se distinguían por tener buena educación, pero ¿qué? No importa, se la quitamos y se la retiramos porque queremos separar los dos. Entonces, ese fue el momento extremo. Y algo bueno, por ejemplo, fue la caída de la inmunidad eclesiástica. Entonces, a los eclesiásticos, a los religiosos, se les dice, tienen los mismos derechos de las personas, pero también tienen los mismos deberes. Así que si cometen un acto civil que no esté bien, pues tienen que someterse a las mismas leyes, ¿sí? Es por eso que hoy en día pues también es así. Porque algo que dice Patiño, cuando hay privilegios, instintivamente genera una rebelión. Eso sí es de nosotros, como así, ¿sí? Que está por encima de otra ley, solamente por pertenecer a ciertos grupos, ¿vale? Entonces, eso hace que este tema de la separación iglesia-estado se convierta en un separatismo. Y curiosamente ese tipo de separatismo, el separatismo es una ideología que promueve la desunión de una
o varias partes de una entidad. Eso es el separatismo. Y curiosamente son allí en Estados Unidos, es en el origen protestante, los puritanos de Inglaterra ya en el siglo XVII son los primeros separatistas, ¿sí? Al indicar el derecho que tiene, digamos, una congregación o una comunidad de separarte quizás de una vertiente original a fin de tener un grupo independiente que esté de acuerdo, bueno, con los ideales que se persiguen. Bueno, esto va a tener, este ideal de separatismo luego va a pasar en la política, luego va a pasar en la religión, luego va a pasar en la cultura, pero es esto, es un separatismo, promueve la desunión de una entidad, ¿sí? Cuando alguna de las partes pues ya no está funcionando. Entonces hay 4 formas, digamos, a partir de las cuales este separatismo se puede, digamos, concretar en una sociedad. En este caso vamos a ver lo que es el separatismo en el ámbito pues de iglesia y Estado. Y como les digo, esto pasó tanto en el ámbito protestante como en el ámbito católico. De hecho, pues en el protestante había una unión iglesia-estado, pero pues que no llegaba a tener unos alcances tan grandes porque los ideales mismos de la reforma pues generaban unos límites, pero por lo menos va a procurar de alguna manera lo que es la libertad de conciencia y que va a permitir solamente cuando se da esto, se va a permitir la llegada de las misiones aquí a Latinoamérica, aunque hubo persecución, pero por lo menos ya oficialmente se podía. Entonces la primera es la separación pura, ¿sí? Digamos, no excluye la autoridad trascendente de la iglesia, porque es que la iglesia, como les digo, brinda al ser humano un sentido de lo eterno, de lo trascendente, de que hay algo que le supera, ¿sí? De lo divino, de que estamos en un mundo quizás profano, pero gracias a la iglesia, el ser humano puede encontrar un camino para tener acceso a aquello que es no palpable, ¿sí? Entonces, respeta la competencia de la misma iglesia, pero también lo que es la libertad de culto, ¿sí? Entonces, la libertad de culto, y como va a decir la Constitución de Colombia, que la persona es libre de expresar pues su creencia religiosa, y eso pasó en Colombia hasta 1991, solo 30 años atrás. Entonces, eso pasa en Estados Unidos. Estados Unidos es una nación que se rige, pues ustedes ven la Biblia, más no pues una religión oficial, ¿sí? Entonces la iglesia depende de quién en esta separación pura. Pues es valorada, es tomada como parte de la sociedad, pero se autosostiene, podríamos decir, no es el Estado el que sostiene a la iglesia, sino que se autosostiene, pero el Estado no tiene un compromiso con ser una religión del Estado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una separación interesante frente a lo que vimos en la historia de la iglesia, y es que usted vio cómo en la historia de la iglesia, especialmente en la Edad Media, los emperadores decidían quién iba a ser el papa, a veces, y el papa terminaba coronando a los emperadores. Entonces, no, aquí la iglesia depende de sí misma en la elección de su gobierno, ¿sí? Y, por ejemplo, una ventaja en este caso, es que se exime a los religiosos del pago del servicio militar y se reconoce también que si hay un matrimonio eclesiástico va a tener efecto civil. Por ejemplo, la Cruzada Cristiana tiene algunos pastores que tienen esa autoridad, ¿sí? Solamente algunos hacen el matrimonio eclesiástico y al mismo tiempo se convierte en matrimonio civil. Por ejemplo, el pastor Eli en Funza, mi pastor, él casa a veces gente de otras iglesias, pero porque les gusta, prefieren porque a veces el matrimonio de un juez, eso es lo más seco, que fue lo que le pasó a mi tío. Llegan y leen un acta y ya. Pero entonces hay personas de otros credos que saben que el matrimonio de él es con efecto civil y especialmente católicos van a que los case el pastor Eli. De vez en cuando, ¿sí? Tampoco eso es una oficina de matrimonios, pero sí pasa, ¿listo? Entonces, la separación parcial. Entonces, el Estado se considera, pues, aún que los tengo. El Estado es incompetente, en este caso, para considerar lo religioso, y dice que la iglesia está reconocida, pero con algunos privilegios. Entonces, aquí las leyes
se tienen en cuenta porque aporta a lo moral y sobre todo se tiene en cuenta es el bien común, ¿vale? Entonces es curioso, es diferente, bueno, la separación pura a la separación parcial, porque de alguna manera nótese que se reconoce a la iglesia y se le dan ciertos privilegios. En la separación pura, la iglesia se defiende solita. En la separación parcial, de hecho, se le otorgan algunos privilegios a la iglesia. Entonces, esto pasó en Bélgica, ustedes lo leyeron. Los católicos y los liberales formaron un frente contra la monarquía, pero luego se organizaron y con el rey Leopoldo, que era protestante, llegaron a gobernar entre todos un país católico. Sí, esto no le gustó mucho a Roma, quizás preferiría que el emperador fuera también católico, pero de alguna manera esa separación ayudó también a una mejor convivencia. ¿Sí? Y la separación hostil, esta es la más dura, que es ahí cuando yo les decía, sacar a los religiosos, entonces eso pasó, por ejemplo, en Rusia, porque cuando se levanta el comunismo es la anulación, ¿sí? Y se pone el Estado por encima de aún entender que la iglesia pueda tener pues alguna labor. Recuerdo mucho, sí, allá en Rusia, iglesias aún evangélicas, ortodoxas, cerradas, ¿vale? Entonces, sobre todo es defender al Estado y al proyecto que se tenga de toda injerencia de la iglesia en la sociedad. Hay una historia muy bonita de un teólogo protestante que es Karl Barth, que cuando se levanta el Tercer Reich en la Alemania, empiezan los teólogos a justificar la subida de Hitler al poder, pero él mismo pone un manifiesto y por ese manifiesto sale, dice la historia que le estaba enseñando el viernes en Alemania y ya el lunes estaba enseñando en Suiza. Entonces, por ejemplo, aquí la posibilidad del divorcio, ¿sí? Pero también la desamortización. Entonces, la desamortización es una acción jurídica en que se expropian tierras o bienes no productivos. Entonces, eso de alguna manera aquí en Latinoamérica ayudó un poquito porque eran muchas las tierras que se tenían, pero los bienes de la iglesia dejaron de estar vinculados a la jurisdicción y el Estado los incorpora y luego los vende, o sea, lo que no era productivo, eso se estaba volviendo un latifundio de las iglesias y de alguna manera aquí ayudó, pero también lo que es la laicización de la educación y el Estado quiso quitar de las manos pues de la iglesia también el asunto de la educación, que eso pues perjudicó en alguna medida, y suprimieron a los religiosos seculares. Un religioso secular es curioso. Está un religioso que, bueno, como les decía, hay tipos de órdenes, pero hay religiosos que hacen votos de obediencia y hay otros religiosos que hacen promesas de obediencia, ¿vale? Entonces, aquí de alguna manera se suprimen a ellos y, digamos, eso genera un traumatismo más grande y también un problema por las personas que realmente de alguna manera sí tenían una vinculación. Entonces, en estos regímenes ocurre este tipo de separación extrema que luego que tuvo que conciliarse, porque a veces nosotros no nos gusta algo y pensamos que se arranca de raíz y se arregla, y no es tan así, porque arrancamos de raíz lo que no está bien, pero también sacamos lo que quizás en alguna medida se estaba aportando a la sociedad, ¿sí? Entonces, se rompen las relaciones y a veces sí se afecta a un sistema que se tuviera. Y finalmente el concordato se llega a un equilibrio, a una conciliación entre lo tradicional y lo estatal para un beneficio de la sociedad, ¿sí? O sea, se fijan unos límites. Aquí, digamos, en el concordato se fijan los límites. Y bueno, les dejo solamente esta pregunta, de pronto la resolvemos en el taller, pero piénselo. ¿Cómo es la relación de iglesia-estado en Colombia? Solamente le dejo esa pregunta. No tiene que subir nada ahorita porque no hay nada habilitado, pero solamente para que considere cómo es hoy en día la relación iglesia-estado en Colombia, ¿vale? Dejamos hasta ahí, muchas gracias por su conexión, nos vemos el viernes para el taller, que Dios los bendiga, que estén muy bien y que tengan feliz noche, ¿vale? Chao. Gracias, profe. Muchas Feliz gracias, noche. profe.
Bueno, con mucho gusto. Feliz noche. Me faltó Gracias, profe. ustedes. Vale, chao, bendiciones. Chao, Henry, Daniel, Fernando, Jay.